Hola, hola, queridos amigos, hermanos, muy buenas. Mi saludo especial para cada uno de ustedes. Iba a decir buenas noches, pero no sé a qué hora estarás viendo esta programación. Así que simplemente bienvenido a este programa que estudia la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos en la lección número 2. La lección de este trimestre es los tres mensajes cósmicos y la lección de esta semana, un momento del destino. Sin duda va a ser una lección muy importante para nuestra vida. Miren ustedes, aquí está el desafío de las preguntas claves. Son 5 preguntas para consolidar el aprendizaje. Aprovecho, mi hermano, para decirte que te suscribas a este canal y también que invites a tus amigos para que puedan suscribirse también y así puedan ser también beneficiados con el estudio de la palabra de Dios. También pon allí las campanitas de las notificaciones, ¿no? Y comparte con todos tus amigos para que puedan también escuchar la palabra de Dios. Vamos directamente al tema de esta semana, un momento del destino. Entonces vamos a ir por el motivo. La lección de esta semana nos habla acerca de un evento importante, la segunda venida de Cristo, y también de lo que sucederá previo a este momento, a la segunda venida de Cristo. Y de eso también me gustaría que podamos conversar en este motivo. Vamos a hablar acerca del juicio. El juicio, y me gustaría que, hablando acerca del juicio, primero pensemos en alguno de los juicios más importantes de la historia. Un juicio es un momento decisivo, sin duda. En un juicio, el destino de una persona se está decidiendo. Incluso la vida de una persona puede decidirse en un juicio. Entonces los jueces tienen una tremenda responsabilidad de poder sancionar a aquellos que son culpables, que han delinquido contra la sociedad. Y en la historia han habido juicios famosos, ¿no? Por ejemplo, en el año 399 a.C. se celebró el juicio a Sócrates, uno de los filósofos más famosos de la historia. Se le acusaba de impiedad, es decir, de no adorar a los dioses de Atenas. Se le acusaba también de pervertir la juventud, porque Sócrates hacía que los jóvenes se pregunten y pregunten, que no tomen las verdades simplemente como ya establecidas, las explicaciones, sino que les hacía pensar en las conversaciones que tenía con él, ¿no? Y eso no les gustó a mucha gente y entonces llevaron a juicio a Sócrates. Ese juicio se celebró de tal manera que fue condenado a beber la cicuta, que era un veneno que le iba a finalmente matar, ¿no? Y entonces se recuerda este como un caso de un juicio completamente injusto, ¿no? Pero también nosotros en la historia podemos ver otros juicios. Por ejemplo, el juicio a Juana de Arco. Juana de Arco fue una heroína francesa que lideró el ejército francés a la victoria en varias batallas durante la Guerra de los 100 Años. Ella finalmente fue condenada por herejía, se le acusó de brujería, porque ella aseguraba tener mensajes que venían de Dios para poder liderar a Francia a la victoria. La victoria más sonada es la victoria de Orleans, ¿no? Donde ella, esta jovencita, lideró el ejército francés, levantó los ánimos de los franceses y sin embargo los ingleses la condenaron en un tribunal eclesiástico en el año 1431 y fue condenada a la muerte y quemada en la hoguera. Esa es la historia de Juana de Arco, un juicio también famoso en la historia. Otro juicio famoso en la historia es el de Galileo Galilei, año 1633. Galileo Galilei, a través de sus observaciones, a través de los telescopios que recién habían sido inventados, él llegó a la conclusión que lo que se pensaba en ese tiempo, que la Tierra era el centro del universo y que los astros, los planetas y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, era mentira, que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Esta teoría que él tenía era llamada la teoría heliocéntrica, es decir, la idea que la Tierra y los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. Bueno, él estaba en lo cierto, pero fue llevado a un juicio donde se le obligó a retractarse públicamente de esa idea. Y el resto de su vida lo pasó en arresto domiciliario. Se le obligó a retractarse. A algunas personas, hay una leyenda por allí que dice que cuando él escuchó el veredicto
él termina retractándose, ¿no? Él dice, bueno, yo me retracto de mi idea que el, el Sol es el centro y que la Tierra gira alrededor del Sol, que la Tierra se mueve. Se retracta y según esta leyenda, él en forma casi inaudible, a manera de susurro, él dice, y sin embargo se mueve. Está diciendo, ¿no? Puedo yo retractarme, pero la Tierra continúa moviéndose. Bueno, el juicio de Galileo es uno de los más famosos de la historia. Otro juicio famoso de la historia también, mis hermanos, ya es un juicio en el siglo XX, es el juicio que se hizo a los jerarcas nazis, a los líderes nazis, en el año 1945 y 46, llamado el juicio de Nuremberg. Este juicio se hizo con acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fueron 12 líderes que fueron sentenciados, algunos de ellos a la pena capital, a la pena de muerte. Y este juicio estableció algunos precedentes legales, sobre todo sobre la responsabilidad que tiene un individuo a pesar de recibir órdenes superiores. Es decir, si una orden tiene que ver con un delito contra la humanidad, algo completamente injusto, una persona tiene responsabilidad al decir yo no acepto. Una persona podría negarse a obedecer esa orden. Es un principio legal que surge precisamente de estos juicios llamados de Nuremberg, ¿no? Unos juicios famosos en la historia al término de la Segunda Guerra Mundial. Mis hermanos, nosotros encontramos en la palabra de Dios una enseñanza acerca del juicio, el juicio final. Un juicio donde nuestro Dios, Él tomará una decisión sobre la vida de cada una de las personas, de todos los seres humanos que alguna vez han existido sobre la tierra. Este juicio está claramente descrito en la Biblia. ¿Quién es el juez? ¿Cuál es el código sobre la base del cual se lleva a cabo el juicio? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el abogado defensor? Todo eso está descrito en la palabra de Dios. Si bien es cierto, no vamos a escarbar tanto acerca de la idea del juicio en esta semana, sin embargo, sí vamos a tocar qué importante es que antes de la segunda venida de Cristo se celebre un juicio que determine quién se salva y quién se pierde. Y entonces cuando Jesús viene, Él llevará a los que se salvan y finalmente los que se pierden quedarán allí esperando durante 1000 años hasta que venga finalmente la destrucción en el veredicto final. Muy bien, mis hermanos. La palabra de Dios nos habla del mensaje del primer ángel y allí dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, se habla acerca de un juicio y se dice que el juicio ha llegado. Es decir, antes de la venida del Señor Jesucristo, hay una predicación de que el juicio ha llegado. No está diciendo que el juicio llegará, sino que el juicio ha llegado. En otras palabras, la predicación del mensaje de los 3 ángeles se hace en medio de una obra de juicio, se hace en medio de un juicio. Y esta es una declaración tremenda porque nos va a ayudar a entender realmente lo que significan los eventos finales, el juicio final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces la lección de esta semana. Veamos, mis hermanos, cuando encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15. Mira que el mensaje del primer ángel está en el versículo 6 de Apocalipsis 14. Luego viene el mensaje del segundo ángel, versículo 8. ¿No? Primer ángel es 6 y 7. Segundo ángel, versículo 8. Tercer ángel, versículos 9 hasta el 12. Y después del mensaje de los 3 ángeles aparece la visión de la segunda venida. Versículo 14. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Bueno, mi hermano querido, esta visión es una representación de la segunda venida de Cristo. Una corona de oro, el Hijo del Hombre, en su mano una hoz aguda viene a cegar, viene a cosechar aquello que es grano bueno. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos presenta inmediatamente después del mensaje de los 3 ángeles, la segunda venida de Cristo.
Esto nos lleva a pensar en el tema de las decisiones que son eternas. Hay decisiones, mis hermanos, que son eternas. Y cada persona tiene que enfrentarse con la decisión. La misión de la iglesia, la misión del cristiano, es presentar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, de tal manera que cada persona se vea enfrentada a una decisión. La persona tomará una decisión, pero tiene que tomarla en base a un conocimiento de qué implica esa decisión. Y para eso tenemos que predicar. Entonces ven lo que dice Mateo 24:14. Dice allí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas palabras están dentro del sermón escatológico de Jesús, Mateo capítulo 24. Pastor, ¿qué significa escatológico? Bueno, escatológico quiere decir un sermón referido a los últimos eventos, a los eventos finales. Escatología estudia los eventos finales. Entonces, mis queridos hermanos, aquí encontramos cómo Jesús da una profecía, la señal plena. Dice, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Quizá la ley o la profecía más importante, quizás sea el cumplimiento de la misión evangélica. Y mira cómo Mateo 24:14 se relaciona directamente con Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. En 24:14 de Mateo dice, será predicado este evangelio, la predicación del evangelio. En Apocalipsis 14:6 dice, hay un ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo. Aquí habla de predicación. Allí en Mateo capítulo 24 dice, del reino a todo el mundo. En Apocalipsis capítulo 14 dice, a todos los moradores de la tierra. Ahí dice a todo el mundo, aquí dice a toda la nación, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, Apocalipsis 14 nos presenta el cumplimiento de la predicación en todo el mundo. Eso es lo que nos presenta. En Mateo 24 está en forma de profecía. Jesús dice, el Evangelio tiene que ser predicado y entonces vendrá el fin. En Apocalipsis están las mismas palabras y se refiere al pueblo de Dios predicando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mira lo que dice aquí. En la crisis final, alguien que toda su vida desechó, no decidió por Jesús, es difícil que en la crisis final se incline por el bando de Jesús, especialmente cuando la fuerza de todo el mundo impío está en su contra. Si no aceptó en tiempo de oportunidad, en tiempo de paz, mucho menos lo hará cuando la crisis final se desate. Debemos hacer la decisión ahora. Hoy es el tiempo de poder aceptar el Evangelio eterno. Mi querido hermano, hoy es el tiempo para poder abrirle el corazón a Jesús. Decirle, Señor, gracias por este precioso Evangelio. Señor, gracias por la victoria que has obtenido para mí. Gracias por la vida eterna que me ofreces como un don maravilloso. Lo acepto, Señor. Abro mi corazón. Mora en mi corazón. Transforma mi vida. Acepto el Evangelio eterno. Esa es la decisión que nosotros debemos tomar. Una decisión que tiene consecuencias eternas. Yo no sé si me estás escuchando, hermano, y todavía no tomaste la decisión de entregarle la vida al Señor. Te animo para que la tomes. Te animo para que puedas abrir tu corazón ahora, en este momento. No dejes pasar más tiempo. No permitas que Satanás tenga la victoria en tu corazón. Que Cristo sea el que tenga el triunfo en tu vida. Entrégale ahora mismo tu corazón. Mira, mi querido hermano, que la lección de escuela sabática ahora nos va a describir la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo. Y aquí encontramos esta declaración, Marcos 14:62. Después de hablar acerca de la predicación del Evangelio, dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Ahí está. Ahí nos habla acerca del Hijo del Hombre. ¿Sabes que el título preferido de Jesús, más de 80 veces en los Evangelios, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre? Él frecuentemente no mencionaba su nombre. Él dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué Jesús tanto repite el Hijo del Hombre?
¿Por qué en las parábolas o cuando él habla acerca de su misión, él dice, el Hijo del Hombre no vino para poder destruir, ¿no? Sino para entregar su vida por muchos? El Hijo del Hombre, siempre habla del Hijo del Hombre. Miren, en Apocalipsis también se habla del Hijo del Hombre. Entonces es Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Está hablando acerca de Jesús. Lo que pasa es que el apóstol está teniendo una visión y él dice es semejante. ¿No te parece curiosa esa definición, esa descripción? No es el Hijo del Hombre. Él dice es uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sabes por qué el apóstol Juan apenas dice que es semejante? Bueno, mi hermano, la razón es muy sencilla. Juan conoció a Jesús. Y cuando Juan vio a Jesús, vio a un Jesús que caminaba, vio a un Jesús que se cansaba, vio a un Jesús como un ser humano, vio a un Jesús que andaba con los discípulos y parecía no tener ninguna diferencia con los seres humanos. No parecía físicamente alguien especial. Incluso el libro de Isaías me da la idea de que lo vimos más inatractivo para que lo deseemos, ¿no? Es decir, Jesús era una persona físicamente normal. Tú lo veías y allí habría que ejercer la fe para decir, este hombre que parece tan normal, que se cansa, que come, este hombre es el Hijo de Dios. Allí había que ejercer la fe, ¿no? Pero ahora Juan ve una visión diferente, contempla a Jesús en toda su gloria. Y por eso es que él dice, es semejante al Hijo del Hombre. Se parece, pero lo ve tan glorioso que simplemente le encuentra un parecido y una semejanza, porque él lo vio en su dimensión humana, ¿no? Y cuando lo va a venir, cuando lo ve en la visión, y cuando lo veamos nosotros también, lo veremos en toda su gloria, en todo su esplendor. Mateo capítulo 16, versículo 27 me dice, ¿cómo es que vendrá Jesús? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, el Señor viene a ejecutar un juicio. Quiere decir que previamente tiene que haber una decisión de quién se salva o quién se pierde. Jesús no viene para poder decidir, tú te salvas o tú te pierdes. Ya esa decisión está tomada previamente. Jesús viene para llevar a su pueblo. Jesús viene para despertar a los muertos en Cristo, a los muertos justos. Él viene ya para ejecutar esa primera parte de la sentencia el veredicto favorable a los santos. Cuando Él viene, se lleva a los santos. Previamente ha habido un proceso que es el juicio para determinar quién se va con Jesús y quién queda 1000 años en la sepultura. Eso es lo que va a suceder. Entonces ahí nosotros podemos ver la necesidad y la enseñanza bíblica del juicio previo a la venida del Señor Jesucristo. Jesús viene simplemente para llevar a su pueblo, no viene para juzgar. No viene para juzgar, ya el juicio está dado. Él viene para ejecutar el juicio y dar su recompensa. Él viene para pagar a cada uno conforme a sus obras. Él está calificado para redimirnos, porque llegó a ser uno de nosotros. Y así, siendo uno de nosotros, enfrentó toda la furia y las tentaciones de Satanás y fue victorioso. Jesús fue victorioso. Enfrentó todas las vicisitudes. El Hijo del Hombre, aquí, tal como lo conocieron los apóstoles. Él, si tú lo veías, no había ninguna diferencia con otro ser humano. No había nada especial en Jesús físicamente hablando. Lo que había de especial estaba en su corazón, en su carácter, en su espíritu. Y entonces, ahora, cuando venga, ahí ya no viene como simplemente la apariencia humana, sino que se va a ver también el resplandor divino, la gloria divina en su segunda venida. Vamos a continuar, mis hermanos, con la siguiente parte de la lección. Aquí sí ya se nos habla definitivamente acerca del juicio celestial. Veamos entonces esta parte del tema, el juicio celestial. Mira, si hay un capítulo en la Biblia que nos habla, digamos, de la manera más amplia acerca del juicio, es el capítulo 7 de Daniel. Daniel nos da una vislumbre acerca del juicio. Y vamos a ver, no da para ver todos los versículos, pero sí podemos comentar algunos de los más importantes. Daniel capítulo 7, versículo 10. En una parte de la visión de Daniel 7, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él.
millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Ahora escucha, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Puedes notar entonces que aquí hay un escenario de juicio. Daniel capítulo 7 me habla de una escena de juicio. Esto es curioso, porque hay algunas personas que van a Daniel capítulo 7 y dicen, no, no hay nada de juicio allí. Allí los adventistas se imaginan un juicio investigador. Esa enseñanza no es bíblica, pero yo voy a la Biblia y lo que encuentro es una descripción clara, certera, acerca de un juicio. Mira, dice, hay millares de millares que le sirven y asisten delante de él. Luego dice, el juez se sentó. ¿Qué descripción de juicio no incluiría la presencia de un juez? Y aquí la palabra de Dios dice, el juez se sentó. Entonces uno inmediatamente piensa, aquí se está empezando un juicio. Si el juez se sienta y además los libros se abren, ¿cuáles son los libros que se abren? Los libros del juicio. ¿No? En base a lo que está escrito en los libros, el juez va a efectuar un juicio. Por eso es que los libros se abren. Es una escena de juicio, mi hermano. ¿No? De manera que la enseñanza de un juicio previo a la venida de Cristo no es algo que se le ocurrió allí a los adventistas, a los pioneros, simplemente con un deseo de poder evadir el tema del gran chasco, de poder salir de esa situación de tristeza. Inventaron una idea, no, el tema del juicio es bíblico. Daniel capítulo 7 nos habla acerca de un juicio en el cielo antes de la venida de Cristo. Mira Daniel capítulo 7, versículo 13. Continúa diciendo allí en el versículo 3. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Pastor, ¿es la segunda venida de Cristo? No, esta no es la segunda venida de Cristo. Pastor, pero aquí está un hijo del hombre, aquí están las nubes del cielo. No, mi hermano, vamos a leer una vez más. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre. Este hijo de hombre es Jesús. Venía Jesús, que vino hasta el anciano de días. Este anciano de días es el Padre. No es Jesús que viene a la tierra, es Jesús que se presenta al anciano de días. Y el anciano de días, en el versículo anterior, es presentado como el juez. El juez es el anciano de días. Jesús se presenta delante del juez. Está empezando un juicio en el cielo, antes de la segunda venida de Cristo. Este es un juicio en el cielo. Dice, en las nubes del cielo. Vino alguien como un hijo de hombre, se acercó hasta el anciano de días, que es el juez, y lo hicieron acercarse delante de él. Es la celebración de un juicio, mi hermano. Un juicio previo a la segunda venida de Cristo. No es una invención de la iglesia adventista. Es absolutamente bíblico. Hay un juicio antes de la segunda venida de Cristo. Solo después dice así, y le fue dado dominio, gloria y reino. Es decir, se efectúa en juicio y como resultado del juicio, a Jesucristo, al Hijo del Hombre, se le entrega el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Se le entrega el reino. Cuando nosotros pensamos en reino, pensamos en una porción de terreno, ¿no? En un territorio. No, no, no. Aquí la Biblia, cuando me habla de reino, me habla de las personas que componen el reino. Entonces, se celebra el juicio. El juicio determina quiénes serán salvos. Y esos que son llamados salvos, esos que son considerados salvos, constituyen el reino de Dios. El reino de Dios está compuesto por las personas salvas. Y entonces, como consecuencia del juicio, se le entrega, se le da el reino a las personas que han sido declaradas justas, que han sido declaradas absueltas, libres de pecado en el juicio, que han sido declaradas inocentes, se le entregan a Jesús. Y entonces ahora todo está preparado para que Jesús venga y pueda recoger a estos que se les ha entregado, ¿no? Se le entrega, vamos a decir, por así decirlo, ¿no? Se le entrega una lista de aquellos que serán salvos. Estos son los nombres de los salvos, ¿no? Por así decirlo. Estamos tratando de simplificar la idea bíblica. Y ahora cuando viene Jesucristo, allí viene a recoger a todos aquellos que han sido declarados justos en el juicio que se celebró en el cielo. Allí se le entrega el reino. ¿Quién es el reino? No es el territorio. Se le entrega
las personas que fueron salvas por Él, que lo aceptaron, aquellos que dijeron sí a Jesús, ellos constituyen su reino, a ellos se le entrega. Y entonces su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahí será establecido el reino eterno. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Hay un juicio previo a la segunda venida. Hasta es lógico, porque es necesario que antes que venga Jesús se determine quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y cuando Jesús viene, lo que hace es llevar a los salvos y quedan los que no van a ser salvos. Quedan hasta el momento en que vendrá el juicio ejecutivo sobre ellos. Entonces, mis hermanos, juicio investigador, juicio previo a la segunda venida de Cristo, es una enseñanza plenamente bíblica. Aquí está, Jesús se presenta delante del anciano de días, como resultado de juicio se le entregan a aquellos que serán salvos y él vendrá a recogerlos. Y ahí se establecerá el reino eterno. Qué noticia maravillosa, qué noticia linda. Dice aquí lo siguiente, ¿no? Se inicia el juicio y los libros, que son los registros celestiales de nuestra vida. Hay libros donde se registra toda mi vida, toda tu vida, mi hermano. De eso habla aquí. Los libros fueron abiertos, ahí está el registro de toda tu vida, ¿no? Entonces el Señor tiene un registro y en base a ese registro se va a juzgar a las personas. En Daniel 7, 13 y 14, el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días, el Padre, y recibe el reino eterno. Es decir, todos aquellos que son declarados justos, inocentes, que son victoriosos en el juicio, los recibe, ¿no? El Señor, yo los he ganado, dice el Señor, con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, podemos dar aquí entonces una vislumbre acerca del juicio celestial. Ahora, vamos a ver aquí el tema del vencedor, la corona del vencedor. En la palabra de Dios se habla acerca de corona. El apóstol Pablo habla acerca mucho de la corona, ¿no? Hay una corona que recibían, la corona de laurel, que recibían los que ganaban las Olimpiadas. Y era una gloria, un prestigio enorme, un prestigio para siempre para la persona que recibía esa corona, esa gloria especial. Pero mira aquí, mira, ¿qué es lo que nos escribe la palabra de Dios? Vamos a estar atentos. Dice, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Y del templo salió otro ángel. Aquí hay un ángel. Hay una sucesión de ángeles aquí, ¿no? Pero estos no vienen a predicar el evangelio eterno. Estos quedan arriba en el cielo, ¿no? En el templo. Entonces dice, salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Entonces, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Le está diciendo allí, mete tu hoz y ciega. Mis queridos hermanos, aquí nosotros encontramos que va a cegar. En el proceso de cegar, ¿qué es? En el proceso de cosechar, el, el ejemplo que la palabra de Dios nos da es el del campo de trigo. Aquí en Perú no tenemos muchos campos de trigo, ¿no? Pero en Israel tenían los campos de trigo y entonces venía el tiempo de la siega, de la cosecha y pasaban con hoz, buscando el grano maduro. Cuando se pasaba con la hoz, se buscaba el grano maduro, se pasaba con la zaranda también, ¿no? La criba para poder quedarse con el grano maduro. Y todo ese proceso ejemplifica lo que la palabra de Dios menciona sobre los eventos finales. Mira, en Marcos capítulo 4, versículo 26, se habla acerca de un hombre que siembra. Este hombre representa a Jesús. Jesús es el sembrador. Dice aquí, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Quién es este hombre que echa semilla en la tierra, mi querido hermano? Este hombre es el Señor Jesucristo. Jesús es el que siembra la buena semilla. Él te llama, Él coloca la semilla del Evangelio en tu corazón. Entonces el sembrador es el Señor Jesucristo. Pero el que va a cegar, el que va a cosechar también es el Señor Jesucristo. Miren ustedes el versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, cuando creció, cuando ya está listo para ser cosechado, enseguida se mete la hoz. El propio que siembra es el mismo que mete la hoz, es el mismo que cosecha, porque la siega ha llegado. Entonces,
Esta frase de Apocalipsis que me habla de meter la hoz y la siega es sacada de las parábolas de Jesús. Apocalipsis saca muchas parábolas de Jesús y las da como lecciones. Cuando dice que Jesús viene para cegar, está tomando esa parábola donde el hombre planta una semilla, después recoge y entonces al momento de la cosecha él viene con la hoz y lo que quiere es recoger el grano maduro. Entonces, el grano maduro representa a los fieles hijos de Dios. Ese es el grano maduro de trigo, porque viene a cosechar, viene a llevarse y viene a colocar un zarandeo, ¿no? Un zarandeo para poder llevar el grano maduro. Entonces, esa es. La maduración del grano dorado representa a todos los que son transformados por la gracia. El grano dorado, todos los que son transformados por la gracia. Motivados por el amor y que viven en obediencia para la gloria del nombre de Cristo. Entonces, eso está representado por el grano dorado, el grano de trigo. Su corazón es uno con el corazón de Jesús y todo lo que ellos quieren es lo que Él quiere. Quieren agradar al Señor Jesucristo, quieren obedecer. Eso es grano dorado. A esto se refiere con viene a cosechar el grano dorado, porque Él viene a llevarse los justos al cielo, viene con la hoz por el grano dorado. Ahora bien, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Ahí se nos habla acerca de la cosecha, lo que produce una gran cosecha. Ahora hay una cosecha diferente. Versículo 18. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. Ya ha cosechado el grano dorado. Ahora mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí ya no es el grano dorado, aquí son las uvas. Dice que las uvas están maduras. Las uvas. ¿Qué es lo que representan las uvas? Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Han recogido la uva y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Este no es el grano dorado, porque el grano dorado el Señor se lo va a llevar. Aquí queda la uva madura. La uva madura es vendimiada y entonces es echada en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces aquí encontramos otra metáfora, otro simbolismo. Ya no es el grano dorado. El grano dorado simboliza a los hijos fieles de Dios. Ahora es la uva madura. Y la uva madura va a ser llevada al gran lagar de la ira de Dios, donde es pisoteada, ¿no? Allá esta uva madura entonces representa a quienes rechazan el ofrecimiento de amor del Señor Jesucristo. El Señor hizo todo para salvarlos, pero ellos voluntariamente han decidido perderse y tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Jesús lo hizo todo para que esas personas puedan ser salvas. Mira Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús nunca pecó, pero fue tomado como si fuese un pecador. Jesús fue considerado pecador por el Padre. Y como fue considerado pecador, entonces Él recibió la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero Jesús nunca pecó, pero fue considerado pecador. Jesús nunca pecó, pero pagó la culpa del pecado, que es la muerte. Ahora, mi querido hermano, cuando tú te aferras a Jesús y le entregas tu corazón, tú que eres un pecador, Jesús, la vida que Él conquistó, te la entrega. Y te dice, tú ya no necesitas morir, porque yo he muerto en tu lugar. Ya no necesitas estar en el gran lagar de la ira de Dios. Ahora tú eres un grano dorado. Tú eres un grano valioso, porque yo entregué mi vida por ti. Porque el grano, para poder crecer, tiene que morir en la tierra. Esa fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y así te dio la oportunidad de una vida nueva con Él, una vida eterna. Ese es el punto central del Evangelio. La substitución. Yo merezco la muerte. Cristo merece la vida. Cristo conquistó la vida. Me entrega la vida y yo ya tengo la vida.
pero Él muere mi muerte para que yo no tenga que morir mi propia muerte. Qué oferta maravillosa, qué intercambio poderoso, tremendo que el Señor nos ofrece para poder darnos salvación y vida eterna. Mira aquí cuando habla acerca de la uva madura que representan a los impíos. Dice aquí, los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás se revela en el otro grupo. O sea, finalmente habrá dos grupos, nada más que dos grupos. No hay un grupo intermedio, no hay posibilidad de ser neutral. No, mi hermano, solamente o perteneces al grupo de Jesús y revelas el carácter de Jesús en tu propia vida, o finalmente perteneces al grupo de Satanás y revelas el carácter de Satanás en tu propia vida. Solamente dos opciones, mi querido hermano, mi querido hermano. Que podamos nosotros decidir ser grano dorado, grano maduro, aquel grano que muere en la tierra para poder luego nacer a una vida nueva. Ese es el proceso del bautismo. En el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo, morimos, pero necesitamos morir para poder surgir como grano dorado, un grano que representa a los fieles hijos de Dios. Te animo, mi querido hermano, para que le entregues el corazón a Jesús y seas grano dorado por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a la parte de la aplica. ¿Por qué el título de Hijo del Hombre nos alienta en la hora del juicio, mientras esperamos la segunda venida de Cristo? Estamos ahora en la hora del juicio, ¿no? Eso dice el mensaje del primer ángel. La hora del juicio ha llegado. Mientras se predica el mensaje del primer ángel, ya estamos en juicio. Entonces, ¿por qué el título Hijo del Hombre nos alienta? Bueno, hay una razón muy sencilla, mis hermanos. Porque nuestro abogado, que será nuestro juez, que es el Señor Jesucristo, Él es quien está defendiendo nuestra causa y es alguien que conoce nuestra condición, que sufrió en esta tierra como tú sufres, que experimentó la pérdida y que incluso en el Getsemaní experimentó la soledad de la ausencia de su Padre. Y de esta manera, alguien que conoce el sufrimiento, que conoce lo que es la vida en esta tierra, es alguien que nos va a defender. Si conoce lo que es ser humano, si conoce la condición humana, es alguien que nos va a defender. Entonces eso reconforta. ¿Por qué es reconfortante saber que un hombre, un ser divino humano, está allí arriba representándonos en el juicio? Porque es alguien que sabe lo que es la condición humana, porque ser humano es él. Hay una poesía muy injusta de César Vallejo, ¿no? César Vallejo, cuando habla acerca de la condición humana y de la condición divina, él como que le reclama a Dios y le dice, oh Dios, si tú hubieses sido hombre, tú supieras ser Dios. Pero la palabra de Dios me dice exactamente que eso ha sucedido, que Él se hizo hombre, que habitó entre nosotros. Entonces conoce la condición, conoce el sufrimiento, conoce lo que es enfrentar la tentación, lo conoce y ha sido victorioso. Y esa victoria te regala, mi hermano. Esa es la victoria que Cristo nos regala. Vamos a ir a la última parte, la parte del CREA. Y aquí tenemos la propuesta de las 5 preguntas claves. Te animo, mi querido hermano, para que respondas las preguntas claves. Entra allí, consolida tu aprendizaje, responde las preguntas y entonces vas a poder tener un mejor conocimiento de la lección de esta semana. Bien, quiero saludar de modo muy especial a las personas que destacaron la semana pasada en las preguntas claves. Miren ustedes, Zulma participó. Felicitaciones, Zulma, en el 5º lugar. A ver si logro ver aquí. Parece que me está tapando aquí, ¿no? Aline, ella está también con en el 4º puesto. Osvaldo Cuba, felicitaciones, Osvaldo. Estefanía, felicitaciones, Estefanía, porque Estefanía es mi hijita. Ella entró y entró en el 2º puesto ahora. Está muy bien. Y Rubén Daniel, también felicitaciones, porque es mi hijo mayor. Él entró y llegó a tener una excelente punta. Felicitaciones a ellos. Les quiero mucho, queridos hijos. Y también un saludo muy especial a mis hermanos que nos acompañan en en YouTube. En YouTube tenemos allí el saludo de Miriam, de Maura, de Elizabeth, Miriam, Juan Nutrilla, Norma, Fabián y Estela. Gracias. Hermanos, sigan adelante.
Seguimos estudiando la palabra de Dios. También tenemos un buen grupo de hermanos en Facebook. Esta Norma, Pilar, Brigitte, María Elena, Segundo, Santos, Amelia, Freddy estuvieron con nosotros, pero también hubieron otros. Noé, ¿no? Lauro, un saludo para Lauro, Melina, Enoch, Vilma, Jonás y Santiago Bernabé Valencia. Un saludo especial para ustedes. Muchas gracias por sus mensajes en Facebook y también aquellos de YouTube. Mis hermanos, de esta manera estamos llegando a la parte final del estudio de esta noche y les animo para que puedan perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Un gran abrazo, que Dios los bendiga.